Hola, buenos días. Hoy vamos a ver la clase sobre entrenamiento excéntrico versus concéntrico y los beneficios para la salud. En este caso vamos a tomar como referencia este artículo sobre la salud y los beneficios funcionales de estos dos tipos de trabajo en un estudio de revisión y metaanálisis. Quiero recordarles que un metaanálisis es un análisis estadístico que combina resultados de muchos estudios independientes, en este caso sobre un mismo tema, para obtener una conclusión más robusta y precisa del tema que quiero investigar. En este caso, lo que se hizo fue una comparación de los beneficios para la salud y la funcionalidad en adultos sanos y con enfermedad metabólica, es decir, la función del entrenamiento excéntrico versus el concéntrico para distintas cuestiones que vamos a analizar en las diapositivas siguientes. Vamos a dar entonces algunas definiciones de acuerdo al presente trabajo y luego hacer algunas aclaraciones. En la contracción excéntrica, el músculo se alarga bajo tensión. El ejemplo típico es el de los cuádriceps al bajar escaleras o en el movimiento descendente, digamos en las pesas, para la musculatura flexora del codo. En el ejemplo que vemos acá en el video, desde una posición estática, los tríceps y los músculos del hombro se van separando los puntos de inserción a medida que progresa la contracción excéntrica. Por otra parte, en la contracción concéntrica, los puntos de inserción se van acercando, el músculo se acorta bajo tensión, el ejemplo típico sería el del cuádriceps al subir escaleras, y en la fase ascendente de un entrenamiento con pesas en la flexión del codo para el bíceps. Acá vemos un ejemplo en el video para la musculatura depresora de los brazos, que sería una acción similar a realizar una dominada. En la contracción concéntrica se acercan los puntos de inserción, por ejemplo, del dorsal ancho y otros músculos agonistas. Básicamente entonces hay distintos tipos de contracción. Una contracción dinámica, mal llamada isotónica, que puede ser concéntrica si los puntos de inserción se acercan o excéntrica si los puntos de inserción se alejan. Y por otro lado, una concentración estática o isométrica, donde la tensión se ejerce sin que se modifiquen los puntos de inserción. También hay otro tipo de contracción llamada pliométrica o ciclo estiramiento-acortamiento, donde se combina la contracción excéntrica con una concéntrica rápida, es decir, la fuerza explosiva. El ejemplo típico es el salto con contramovimiento, donde se separan los puntos de inserción, por ejemplo, del cuádriceps y luego se acortan rápidamente. Y hay una última variante, digamos, de contracción que se realiza con dispositivos especiales, es decir, la contracción isocinética, donde el dispositivo, el dinamómetro conectado a una computadora, intenta mantener la velocidad constante a lo largo de todo el rango del movimiento. En este estudio también se nos presentan las ventajas, las aplicaciones y las limitaciones del trabajo excéntrico. En cuanto a las ventajas, hay una mayor fuerza producida con un menor gasto energético, dado que la carga cae, digamos, a favor de la gravedad, entonces se realiza con menor gasto de energía. Se encuentra una menor frecuencia cardíaca y presión arterial durante la ejecución comparado con el entrenamiento concéntrico, y hay adaptaciones musculares y funcionales que son significativas. Respecto a las aplicaciones clínicas y deportivas del trabajo excéntrico, se usa mucho en rehabilitación, en la prevención de caídas en adultos mayores y en la mejoría de la fuerza en deportes. Se usa mucho en rehabilitación de tendinopatías, por ejemplo, y desgarros musculares, ya que la contracción excéntrica permite una realineación adecuada del colágeno sin formar una cicatriz, digamos, fibrosa importante.
Además es útil en personas con baja capacidad aeróbica o con algunas limitaciones cardiovasculares. Otras limitaciones y precauciones serían el riesgo de mayor daño muscular inicial, eso se reconoce como DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, serían las siglas en inglés de dolores musculares retardados. Son aquellos que aparecen unas 24-48 horas después de la realización de trabajos con fuerza, sobre todo la excéntrica. Y también hay una evidencia limitada para el control de la glucemia, como ahora vamos a ver, en poblaciones con enfermedades metabólicas. En este estudio se utilizó la siguiente metodología luego de revisar más de 200 ensayos clínicos aleatorizados, es decir, al azar. Se seleccionaron o fueron elegibles 19 de ellos, donde participaron un total de 618 sujetos. Duró estos estudios entre 4 y más semanas, con ejercicios multiarticulares como caminar, fuerza o ciclismo. Y se hizo la comparación entre protocolos predominantemente excéntricos versus concéntricos. Y se tomaron como variables el manejo de la glucemia, el perfil lipídico, la salud cardiovascular y además la fuerza y la capacidad funcional, como ahora vamos a analizar en diapositivas siguientes. En primer lugar, vamos a ver entonces los principales resultados respecto al manejo de la glucemia. Se encontró que no hubo mejoras significativas globales en la hemoglobina glicosilada, que acá se presenta como hemoglobina A1C. La hemoglobina, que es una proteína, se une con grupos de glúcidos cuando la glucosa está sostenidamente alta a lo largo del tiempo. Es un marcador, digamos, de haber tenido la glucemia elevada durante muchos días. Tampoco respecto a la glucosa en ayunas, la insulina o el OMA. El OMA es una sigla que significa Homeostatic Model Assessment, que es una fórmula, digamos, que determina si hay resistencia a la insulina o un mal funcionamiento de las células beta pancreáticas. Otro aspecto fue que algunos protocolos excéntricos mejoraron la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa. Que no hubo mejoras significativas no quiere decir que no hubo mejoras, pero significativas se refiere a que estadísticamente no hubo una diferencia, digamos, que justificara un trabajo por sobre el otro con certeza. Otra de las variables analizadas fue el perfil lipídico en cuanto a los resultados. Acá vemos un tubo de ensayo que dice Dyslipoproteinemia Test. Las moléculas de lípidos en realidad van unidas a proteínas, entonces son lipoproteínas. Por lo tanto, la alteración de su metabolismo, de ese metabolismo, se denomina dislipoproteinemia o también dislipemia, alteración del metabolismo de los lípidos. En este caso, hubo una tendencia a una mayor reducción con los trabajos excéntricos de los triglicéridos, del colesterol total y de las LDL, que son las partículas de colesterol que tienden a depositarse y a tapar la luz de las arterias generando aterogénesis. Y también hubo un aumento del HDL, que es la fracción de colesterol. Son las lipoproteínas de alta densidad que tienden a retirar los lípidos del interior de las arterias y llevarlos al hígado para ser metabolizados. O sea que sobre el perfil lipídico en realidad tuvo un buen funcionamiento el trabajo excéntrico. Pero, no obstante, no hubo diferencias significativas en el análisis global, lo que significa que ambos tipos de contracción, digamos, son buenos para la salud, en este caso, del perfil de las lipoproteínas.
En cuanto al aspecto cardiovascular, otra de las variables analizadas en este trabajo, lo que se vio fue que hubo una disminución significativa de ambos tipos de presión, tanto la sistólica o máxima como la diastólica o mínima, con una reducción de más de 6 milímetros de mercurio con el tipo de trabajo excéntrico. Y también una reducción mayor de la frecuencia cardíaca en reposo comparado con el trabajo concéntrico. Por último, vamos a expresar lo encontrado respecto a la fuerza muscular y la capacidad funcional. En este trabajo se encontró una mejora significativa y superior en fuerza global con el trabajo excéntrico, con un SMD de 0,70. SMD significa la diferencia de medias estandarizada, es una medida del tamaño de efecto, indica la magnitud de la diferencia entre dos grupos que se expresa en términos de los desvíos estándar. En este caso, una SMD de 0,70 es relevante, implica que hay una diferencia interesante entre los dos grupos estudiados, excéntrico versus concéntrico. Por otra parte, se encontró una mejoría en el test de caminatas de 6 metros y en el test de sentarse y pararse y agilidad, que son protocolos que se utilizan sobre todo con adultos mayores para evaluar la sarcopenia y la dinapenia. Son test que representan, digamos, una conservación o una pérdida de la fuerza muscular a medida que transcurre la edad, y es especial para valorar, digamos, a los pacientes con estas características. Y por otra parte, hubo adaptaciones específicas de acuerdo al tipo de contracción utilizada, es decir, las adaptaciones del excéntrico son diferentes que las adaptaciones producidas por el trabajo concéntrico. En cuanto a las aplicaciones prácticas, se recomienda integrar fases excéntricas controladas en ejercicios de fuerza y resistencia. Es útil en la rehabilitación y la prevención de caídas y en deportes, como señalamos antes, y la progresión debe ser gradual, sobre todo en los ejercicios excéntricos, para minimizar los DOMS o los dolores musculares retardados post ejercicio. Para finalizar entonces, las conclusiones de este trabajo dicen que la contracción excéntrica fue eficaz para el entrenamiento de la fuerza y para mejorar algunos parámetros cardiovasculares como la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Por otra parte, fue igual o mayor en eficacia respecto al entrenamiento concéntrico, pero con un menor costo energético por la acción de la gravedad, como señalamos, y el trabajo excéntrico presenta una evidencia limitada en el control de la glucemia. Y finalmente hay una recomendación de combinar ambos tipos de contracción teniendo en cuenta los objetivos y la población a la que nos estamos dedicando. Bueno, esto fue todo por ahora. Vamos a cerrar esta clase entonces, agradeciéndoles haber llegado hasta aquí y esperando volver a verlos en clases más adelante. Muchas gracias.